Buenas tardes, mi nombre es el doctor Daniel Scherer, yo soy neurólogo, hice mi carrera de médico aquí en la Argentina, hice mi especialización en neurología y en epilepsia en los Estados Unidos, regresé en julio del año pasado y desde entonces estoy trabajando en INECO y hoy les quería contar un poco de cuáles son estos mitos y realidades que tenemos sobre la epilepsia. Desgraciadamente la epilepsia tiene un estigma importante, entonces es muy importante como profesionales de la salud hacer conocer las verdades y lo que no es real sobre esta condición y qué podemos hacer al respecto. Entonces, la charla la hemos planeado en base a las preguntas que uno espera que la gente haga cuando uno le menciona epilepsia. Bueno, ¿qué es la epilepsia? ¿Y qué es una convulsión? ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? ¿Hay uno o muchos tipos de epilepsia? ¿A qué edad empieza? ¿Cuál es la causa? ¿Qué es un síndrome epiléptico? Quizá alguno haya oído nombrar. ¿Qué frecuencia tiene la epilepsia? ¿Cuánta gente sufre de esta? ¿Cómo se diagnostica? ¿Si tiene otros síntomas? ¿Si es hereditaria o es genética? ¿Hay alguna forma de prevenir su aparición? ¿Se puede curar? ¿Es mortal? ¿Alguien muere de epilepsia? ¿Cómo se trata? ¿Por cuánto tiempo se trata? Y si los medicamentos, que son la forma principal de tratamiento, fallan, ¿hay algún otro recurso? Y por último les vamos a dejar una sugerencia para que ustedes sigan por si ven a alguien teniendo una convulsión en la calle, en su casa, en donde sea. Entonces, ¿qué es la epilepsia y qué es una convulsión? Epilepsia es una enfermedad crónica y recurrente que se presenta con fenómenos paroxísticos desencadenados por descargas eléctricas anormales en el cerebro, las llamadas crisis epilépticas, que tienen manifestaciones clínicas muy variadas. El cerebro tiene cada función dividida en localizaciones, digamos. Hay un sector del cerebro que se dedica exclusivamente a movimiento de un miembro de la mano o una función específica. Al estar estas alteradas, los síntomas que pueden dar las crisis, estas descargas epilépticas, varían dependiendo del sector del cerebro que está siendo involucrado en esa crisis en particular. Y una convulsión es un tipo de crisis epiléptica en el cual hay una alteración de conciencia y hay movimientos violentos generalizados. Para entender un poco más este concepto de descargas eléctricas anormales, vamos a hacer un breve repaso de lo que es el cerebro y cómo está organizado. Está lo que se llama el encéfalo, que son las dos grandes masas que están a esta altura del cerebro, de la cabeza, perdón. Y la distribución interna de esta es que tiene una masa blanca, lo que se llama materia gris, en los extremos. Como se ve en la foto, los extremos, todo lo que es el borde tiene sustancia gris, y lo que es hacia el centro es la materia blanca, que es las fibras que conectan las diferentes células cuyos núcleos están en la materia gris. A su vez hay núcleos profundos que alcanzamos a ver. Hay núcleos de células de neuronas más profundos, pero no nos interesan tanto en el entender cómo es la epilepsia y cómo es esto de las alteraciones eléctricas de la epilepsia. Estas son diferentes imágenes que nos muestran cómo es la distribución de la materia gris y la materia blanca. Cuando se comunican normalmente las neuronas, hay pequeñas descargas eléctricas, y esto es normal. Aunque uno no esté haciendo ninguna función en particular, no esté pensando, no esté durmiendo, no esté moviendo, hay descargas eléctricas. Esto sucede en todo momento. Cuando estas descargas eléctricas nosotros las medimos desde afuera mediante electrodos dispuestos en la cabeza, como vemos en aquella figura y como vemos en esta nenita, nosotros podemos medir desde afuera estas alteraciones eléctricas. Eso se llama un electroencefalograma. Cuando uno ve un electroencefalograma normal, ve ritmos normales. Como ven, esto es una persona, les cuento, es una persona que está en una situación normal, está relajada, probablemente con los ojos cerrados, y tiene un ritmo normal. Esto es lo que su cerebro, la actividad eléctrica de su cerebro en un momento donde está relajado, probablemente con los ojos cerrados. Cuando sucede una crisis epiléptica, se producen estas ondas claramente anormales. Ven que todo lo que era normal, caóticamente normal, es extraño decirlo así, pero es así, desaparece y se sincroniza. En ciertos casos, como en esta imagen, se sincroniza todo simultáneamente, pero la forma más común en la cual esto sucede es que la descarga comienza en un sector del cerebro
y después se esparce. Este es un caso que no son tan comunes, lo que se llaman epilepsias generalizadas, pero sirven para dar la idea de que es un cambio eléctrico. Si uno está midiendo la actividad eléctrica del cerebro en ese momento, ve un cambio. En este caso es generalizado, pero en la mayoría de los casos comienza en un foco o en un lugar y de ahí se esparce el resto del cerebro. Hay uno o muchos tipos de epilepsia. Desgraciadamente, pero dentro del grupo de la epilepsia estamos hablando de una complejidad y una diversidad de enfermedades con muy distinto pronóstico, con muy distinta discapacidad y que además tienen que ser tratadas en forma distinta. Hay múltiples clasificaciones para las epilepsias que dependen, por ejemplo, de si son de comienzo focal o generalizado, como les hablaba antes en ese electroencefalograma que se veía que la descarga era generalizada, si el lugar del cerebro donde se originan, si es en el lóbulo frontal, si es en el lóbulo temporal, si es en el lóbulo occipital, o si sucede en un cerebro sano o no. No es lo mismo un cerebro previamente dañado que tiene descargas que un cerebro, por ejemplo, en la mayoría de los chicos que tienen esas descargas generalizadas, las funciones cerebrales fuera de las crisis son normales. Son chicos que estudian, se relacionan, se mueven normalmente, pero además tienen esa condición que hace que en algún momento sus descargas se sincronicen y tengan una crisis epiléptica. ¿A qué edad comienza? Esta es una pregunta bastante frecuente en la primera visita y lo interesante es que la incidencia es bastante más alta al comienzo, mucho más alta en menores de 1 año y alta en mayores de 60 años. Y esto está relacionado con las causas de esta epilepsia. En el caso de los chicos es más frecuente todo lo que sea malformaciones y problemas congénitos, o sea, que están presentes al nacer, que pueden derivar en epilepsia, y en el caso de los mayores de 60, porque hay mayor incidencia de problemas vasculares, accidentes cerebrovasculares, tumores y otras situaciones que pueden generar epilepsia. Y eso nos lleva a la pregunta sobre cuál es la causa. La etiología, que viene a ser la causa principal de esto, si uno ve el total de los pacientes, adultos y niños, encuentra que más de la mitad de los casos es idiopática. Por idiopática entendemos que no sabemos la causa, no la terminamos de entender o no la podemos encontrar con los métodos actuales. En frecuencia tenemos los casos de trauma, son por ejemplo bastante comunes en soldados o pacientes que sufrieron traumatismo de cráneo severo durante un conflicto bélico o situaciones similares, que años después, generalmente, de su insulto inicial o de su trauma inicial, desarrollan epilepsia. Después tenemos las congénitas, que eso vendría a ser todo lo que los chicos traen al nacer y a medida que se desarrollan genera epilepsia. Vasculares, confundimos trauma con vascular, esto vendría a ser trauma. 4, tumores, mucho más frecuentes en adultos, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central y infecciones, meningitis, encefalitis y todo ese grupo de patologías. Casi que lo más importante cuando uno tiene el diagnóstico de epilepsia es pensar en cuál es la causa. De la causa es como pensarlo, si uno lo hace una correlación con el tema, con algo sencillo como la fiebre. Si yo tengo fiebre, es más importante saber si tengo fiebre por un catarro de vías aéreas, un resfrío común, una neumonía, una meningitis o una leucemia. Todo me da fiebre, a todo le doy antitérmico, pero yo necesito saber cuál es la causa y qué es lo que lo genera. Y en esto, como decía, dentro de todo, muchas veces no podemos encontrar una causa y generalmente no la hay. Y en el caso en que uno está en una causa idiopática, generalmente son epilepsias genéticas que corren en familias, en donde uno no encuentra una causa estructural, una alteración en la resonancia, una afectación metabólica o congénita, ¿sí? Que es diferente de todos los otros que estaban recién en la distribución, cuando ya son secundarios a un trauma, algo vascular o congénito.
Nosotros en neuropediatría obviamente vemos el factor congénito o de alteraciones en la formación cerebral como una de las causas más frecuentes. Y muchas veces, mismo cuando se hacen observaciones de zonas que generaron convulsiones, uno muchas veces ve, aunque la resonancia o con los métodos diagnósticos que uno tiene de resonancia y de poder hacer cortes finos y poder especificar un poco más la zona donde nace la región, a veces no se ven con los métodos actuales, pero en la anatomía patológica se ve que había algo congénito igual. Y en realidad las epilepsias idiopáticas que uno no encuentra causa suelen tener mejor pronóstico que las secundarias. Y muchas de las secundarias el pronóstico depende de la causa misma más que de la epilepsia. Criptogénicas son aquellas que uno cree que tienen una causa. En los chicos, por ejemplo, si son epilepsias que además se asocian con algún otro problema madurativo, cognitivo, intelectual, y que no la encontramos. Es decir, sospechamos que existe, pero no sabemos, no la pudimos diagnosticar. Y es muy frecuente asociar o denominar un síndrome epiléptico cuando determinadas epilepsias aparecen a determinadas edades, tienen determinadas características clínicas o determinadas condiciones, las convulsiones per se, tienen un electroencefalograma que le es característico y a veces se asocian o no con algunas imágenes que le son peculiares. Y tal vez en la última década el diagnóstico genético y poder tener y encontrar mutaciones genéticas que diagnostiquen síndromes y cuadros epilépticos es algo con lo que se cuenta agregado para el diagnóstico, para el consejo y para el pronóstico. Si la epilepsia es frecuente o cuánta gente la sufre, se cree que la epilepsia es la condición neurológica más común que afecta a personas de todas las edades y clases sociales. Se estima que hay 50 millones de personas que tienen epilepsia en el mundo. Y la incidencia de una convulsión no provocada, si bien es de 61 por cada 100.000 personas, la incidencia de epilepsia es 44 por 100.000. Entonces, en esto, la primera diferenciación que hacía el doctor Shere de qué es epilepsia y qué es una convulsión, implica, y en esto vemos en la incidencia, que no toda convulsión es igual a epilepsia. De hecho, la convulsión que más frecuentemente vemos en neuropediatría, ¿cuál es? La convulsión febril, y no es una epilepsia. Y es una convulsión. Y hay muchas causas, tanto en chicos como en grandes, que pueden ser una convulsión por un desarreglo metabólico del azúcar, del sodio, del calcio, que uno corrige la causa y tiene una convulsión sintomática, porque es secundaria una alteración metabólica, que no es una epilepsia sintomática, sino que es solo una convulsión, se corrige la causa y desaparece la probabilidad de tenerla. Entonces, cuando uno habla de epilepsia, si bien en muchas epilepsias idiopáticas, genéticas, la calidad y la afectación en otros dominios de la vida no se afecta, en muchos chicos el hecho de tener epilepsia, y sobre todo cuando uno tiene una epilepsia que no es de buen control, quiero decir una epilepsia que continúa con convulsiones a pesar de tener un tratamiento farmacológico o alguno de los otros tratamientos que ahora vamos a ver que también se utilizan para tratar las epilepsias, la probabilidad de encontrarse con otras áreas afectadas, cognitivas, conductuales y académicas o laborales, es mucho más probable. Y muchas veces, sobre todo en neuropediatría, el hecho de pasar de tener un diagnóstico de convulsión a pasar a epilepsia denota un paso superior y a veces hasta un grado de mayor gravedad para la persona que recibe la palabra o la diferencia de convulsión y epilepsia, que en realidad es semántico y una incluye a la otra, ¿no? Y en esto uno ve, y muchas veces, lo importante es que muchas veces aparecen tanto trastornos en la conducta como en aspectos cognitivos o académicos en el mismo instante en que se diagnostican familiares. No significa gran cosa como palabra médica científica, pero a los datos son importantes porque a lo mejor uno hace doble clic en qué significa disritmia. No, en realidad estaba medicado, tomando medicación y demás por una alteración del ritmo del electroencefalograma, en definitiva, ¿no? Y eso es un dato importante. A lo mejor no tenía diagnóstico específico de qué tipo de epilepsia era, pero corrían. Acá, puse algunos ejemplos como la epilepsia mioclónica juvenil, la epilepsia benigna rolándica de la infancia o la epilepsia del lóbulo temporal, que muchas veces no tienen, como dije antes, una causa estructural y demás, pero generan antecedentes familiares positivos.
lo que explicaba antes de que hubo muchos avances y hoy uno tiene capacidad de hacer análisis de sangre que muestran marcadores o mutaciones genéticas como el espectro de convulsiones febriles plus y síndrome de Dravet, que tienen una alteración en un canal de sodio que uno puede hacer con un análisis de sangre, y es un marcador importante en una entidad que el pronóstico tal vez modifica. En realidad uno puede prevenir convulsiones, uno no puede prevenir la epilepsia per se, uno no puede hacer que la epilepsia no aparezca, pero uno puede prevenir las convulsiones. Los antiepilépticos justamente son uno de ellos. Una de las séptima, octava pregunta era si esto se puede curar y si es mortal, si alguien puede morir de epilepsia. Y la respuesta a esto es: depende del tipo de epilepsia y la causa. Si nosotros estamos hablando de una epilepsia secundaria a un tumor cerebral, la epilepsia no va a ser mortal, no va a ser la causa del deceso si el paciente eventualmente muere, va a ser culpa del tumor, de la enfermedad de base. Entonces, en sí, la epilepsia muchas veces no es la causa de la muerte, aunque después voy a mencionar a una entidad muy particular que se llama SUDEP, que es el síndrome de muerte no esperada en pacientes epilépticos, que no es común, pero en esas personas, hasta donde sabemos, la causa de la muerte fue la epilepsia. Entonces, una vez que entendemos que la causa, las medicaciones o las diferentes armas que tenemos nosotros para tratar la condición tienen determinadas características. Por ejemplo, las drogas antiepilépticas, que ahí resumí como DAEs, tratan los síntomas. O sea, yo no tengo crisis, pero la epilepsia sigue estando. En la mayoría de los casos proporcionan control. 2/3 de los pacientes que esperan una medicación responden a ella. Pero pueden tener efectos secundarios. La cirugía, que es otra de las opciones, trata la causa, porque uno está intentando muchas veces extirpar el lugar donde se produce el cortocircuito que después se expande al resto del cerebro. Si uno logra eliminar del cerebro ese cortocircuito, a veces se cura. Entonces uno está tratando la causa, no los síntomas. Saca los beneficios de eliminar las crisis, pero uno está buscando la causa. Solo se puede hacer en algunos casos. En los casos en los que uno puede, con un alto grado de certeza, asumir que la zona identificada es la responsable de las crisis. Y tiene riesgos de complicaciones, es una cirugía. Aún así hay estudios que han demostrado que el riesgo sumado de muchos años de continuar con crisis epilépticas es menor que el de un día de cirugía. O sea, eso económicamente y más que nada en calidad de vida para el paciente está demostrado que un día de cirugía en el cual le abrieron el cráneo, estuvo inconsciente, o sea, todo lo que lleva una cirugía, ese riesgo es menor que 30 años de epilepsia. Algunos de los síndromes, como dijo el Dr. Weisburg, tienen peor pronóstico, otros tienen mejor pronóstico, pero los síndromes son situaciones particulares. Entonces, la epilepsia en sí no es curable, algunos de estos o puede ser curable, pero algunos de estos síndromes tienen muy mal pronóstico por el síndrome en sí. La epilepsia es uno de los datos de o uno de los componentes de este síndrome, pero no es el único. Y como les mencioné antes, existe el SUDEP, que es una entidad publicada, bien conocida, en la cual los pacientes sin ningún otro tipo de alteración que sepamos, todavía estamos trabajando en dilucidarlo, con epilepsia generalmente mal controlada, tienen una muerte inexplicable por otras formas. No tenían antecedentes cardíacos, no tenían antecedentes pulmonares, gente joven en general, un día aparecen muertos. Es así, inexplicable. Esta es una de las situaciones que cuando uno piensa, aunque la frecuencia de esta entidad es muy baja, cuando uno piensa, bueno, otros 30 o 40 años tomando medicaciones que no controlan mis crisis, bueno, quizá la cirugía sea una opción. ¿Cómo se trata? ¿Y cuánto tiempo dura este tratamiento? Los antiepilépticos, que generalmente están divididos en 2 o 3 tomas diarias, se dividen en antiepilépticos de la vieja generación y los de nueva generación.
Y cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas y más o menos voy a explicarlas. Los de primera generación, que los pueden haber, quizá lo hayan oído nombrar, la fenitoína, el fenobarbital y la carbamazepina, suelen tener más interacciones con otras medicaciones, pueden tener más efectos secundarios. Puse un signo de pregunta porque no está tan claro. Generalmente son mejor tolerados, pero inclusive los nuevos, los que han surgido en los últimos 15, 20 años, tienen efectos secundarios. Pueden tener efectos secundarios. En los antipilépticos de vieja generación se suele pedir niveles, o sea, unos dosajes en sangre para ver si el nivel es adecuado. Tienen en general bajo costo cuando uno los compara con los nuevos antiepilépticos y hay más experiencia. Los primeros antiepilépticos son de principio del 1900. El fenobarbital es de 1930, 1920. O sea, hay casi 100 años de experiencia. Con todo lo bueno y malo que eso significa. Pero hay más evidencias. Con respecto a los antiepilépticos de segunda generación, generalmente no se utilizan niveles porque los parámetros son: si mi paciente tiene crisis, aumento la dosis. Si mi paciente tiene efectos secundarios, bajo la dosis. Entonces un nivel terapéutico, saber qué nivel tiene en sangre, muchas veces no es medida. Es más, en muchos de ellos ni siquiera está estudiado porque las bases de tratamiento son otras. Son el extremo de sigo teniendo crisis o tengo efectos secundarios. Tienen alto costo comparado con los de primera generación y existe menos experiencia. Es interesante, por ejemplo, en los registros de embarazadas que tomaron antiepilépticos durante su embarazo, estamos muy preocupados sobre los efectos teratogénicos, los efectos que pueda tener sobre el feto. Y esto se va modificando, les diría casi, no anualmente, pero cada 2 o 3 años uno de los antiepilépticos nuevos, que nosotros consideramos realmente maravilloso y seguro y se lo damos a nuestras embarazadas. Y la verdad es que con suficientes casos vimos que la incidencia de tal malformación o de la otra, en generalmente nada grave, pero por ejemplo, últimamente uno de los que considerábamos seguro, descubrimos que la incidencia de paladar hendido, que no es una malformación grave, pero no deja de serla, es más frecuente que en los pacientes o las personas que no lo estaban recibiendo. Entonces, el hecho de tener más experiencia, por ejemplo, en caso de embarazadas o cuando uno está pensando en exponer un feto, un chico no nacido a un antiepiléptico, a veces juega en la decisión. ¿Cuánto dura el tratamiento? Nuevamente caemos en este tipo en la misma respuesta. Depende del tipo de epilepsia y la causa. Si un paciente tiene una epilepsia secundaria a un tumor, probablemente toda su vida tenga que tomar, porque la causa va a seguir allí. En caso de que se pueda extirpar el tumor, esperamos que en algún momento lo podamos retirar, pero si el tema es si la epilepsia es posterior o como secuela de una meningitis, eso es un daño hecho. Sobre eso no se puede trabajar sobre la causa. Entonces, ese paciente probablemente tenga que tomar antiepilépticos por el resto de su vida. Entonces, en algunos casos, como en el caso de muchos síndromes, creemos que es que hasta el cerebro alcance cierto grado de madurez. Es el caso típico de los chicos que dicen: ay, sí, de chico tuvo alguna convulsión, pero tomó medicación y después no lo tomó más. Creemos que es un aspecto madurativo del cerebro que en un momento le permite no necesitar más el antiepiléptico. En algunos casos es por toda la vida y en algunos pacientes, después de 4 o 5 años sin crisis y hacer una nueva evaluación, el paciente, sabiendo los riesgos de tener una nueva convulsión, puede intentar dejar la medicación y lo consigue. Hay varios factores que predicen las posibilidades de que el paciente sin medicación siga sin crisis. Entonces la decisión es, sentándose con el paciente en forma personalizada e individualizada, usted tiene estos factores de riesgo para que si yo dejo si lentamente retiramos la medicación, usted tenga más convulsiones o crisis o no. Y siempre es una decisión del paciente tomando una decisión informada. Bueno, las chances de que sucedan son estas o lo otro. Nuevamente, nosotros nos basamos en estadísticas. Nunca podremos decirle al paciente: no, usted tiene cara de ser del 33% que va a andar bien. Pero al menos al momento de tomar la decisión lo va a hacer con toda la información posible. Y si los medicamentos fallan, que es la primera línea de tratamiento, como les dije, 2/3 de los pacientes van a responder a medicación. Es interesante acotar que después de todos los nuevos antiepilépticos que han salido en los últimos 25 o 30 años, la respuesta sigue siendo igual. 2/3 de los pacientes van a responder, el otro tercio no va a responder.
¿Y qué tenemos para ofrecerles a ellos? Cirugía. Si nosotros podemos demostrar con un altísimo grado de certeza que un sector que no está involucrado en una función vital, si es el habla, si es el movimiento de mitad de su cuerpo, si es un área que tiene una función elocuente y muy importante para la vida del paciente, esa área no se puede resecar, no se puede quitar. Pero si es en un área que se puede extirpar o resecar sin lesiones graves y sin afectar las funciones del paciente, la cirugía resectiva es una opción. El estimulador del nervio vagal, hace 10, 15 años que está en el mercado más o menos, Claudio, es un tratamiento paliativo. Disminuye la frecuencia de las crisis, pero no es curativo. El mecanismo por el que funciona creemos que es una suerte de marcapasos que evita esa sincronización que vimos en el electroencefalograma, en el slide anterior, pero nuevamente es un paliativo. Y después existe lo que se llama la dieta ketogénica, que si se meten lo googlean y lo buscan, es una dieta en la cual el objetivo es cambiar el combustible de las neuronas. Y al momento de hacer esto, de cambiar los azúcares, que son la principal fuente de energía de las neuronas, lo cambiamos por grasas, producimos un cambio metabólico que muchas veces, particularmente en chicos, logra cambiar la frecuencia de las crisis, reducirlas o inclusive eliminarlas. Pero esta dieta es una dieta muy estricta que necesita de suplementos porque uno elimina totalmente las proteínas, elimina los hidratos de carbono completamente, es casi exclusivamente a base de grasas. Entonces es una dieta que requiere mucho control de los padres, es una opción, pero requiere un compromiso de la familia y del chico muy importante. Y hay muy poca experiencia en adultos, la verdad. Y por último, como mensaje que nos encantaría que se lleven para su casa, es ¿qué debo hacer si alguien tiene una convulsión? En la vía pública, en mi casa, en la calle, en un teatro, donde sea. Lo primero es mantener la calma y llamar a emergencias. Las crisis, las convulsiones, como mucho, duran 90 segundos, demostrado estadísticamente. Es muy raro que una convulsión dure más de 90 segundos. Para el que ve por primera vez una crisis pueden padecer años, pero si uno lo mide, es más, a los pacientes que tienen familiares con crisis, una de las sugerencias es, cuando empieza, fíjese qué hora es. Si tiene un reloj, fíjese cuánto tiempo transcurre desde que el paciente se cayó y tuvo la crisis hasta que se recupera. Alejar todo objeto peligroso o punzante del paciente. Como la crisis va a ser muy corta, es más importante que él no se lastime mientras tiene estos movimientos violentos en el piso que intentar cualquier otra maniobra. Esto va a pasar, dentro de 90 segundos como mucho, el paciente va a terminar postrado en el piso, semi-inconsciente, pero va a suceder. En el momento no puede que cueste imaginarse que esto va a tener un fin próximo, pero es así. Acá quiero resaltar esto de no intentar poner objetos en la boca. Existe la creencia de que se va a morder la lengua, se va a ahogar con su... No intenten ponerle nada en la boca. Primero porque probablemente pierdan un dedo, porque es la verdad, cuando esas mandíbulas se cierra como nunca se cerró, es un espasmo muscular muy, muy intenso. Entonces lo que van a conseguir es lastimarse ustedes o partirle un diente al pobre paciente, porque si uno intenta poner una virome, un poco de plástico, lo que sea, no van a conseguir nada distinto, el paciente no se va a ahogar con su lengua, y es mucho más grave lo que uno puede causar intentando esto que dejarlo. ¿Se puede llegar a morder la lengua? Sí, la lengua se regenera, un buen corte en la lengua, una sutura y anda bien, es mucho más esperable eso que fracturar, romper un diente, cortar un dedo, ni lo intenten, no vale la pena y esto ya va a terminar. Una vez que el movimiento se detuvo, poner al paciente de costado, sosteniendo su cabeza. Muchas de las crisis vienen seguidas de vómito. Entonces, la crisis fue un problema. Si el pobre paciente, además, se aspira de su vómito y tiene una neumonía por aspiración, tenemos doble problema. Entonces, la recomendación es, ¿terminó el movimiento? Si podemos, lo colocamos de costado, sosteniéndole la cabeza
y si es posible aflojarle cualquier ropa ceñida que tenga. Y por último, tratar de hablar con él para calmarlo y ayudarlo a ubicarse. Es muy común después de una convulsión particularmente que los pacientes tengan lo que se llama un periodo posictal, que es un periodo en el cual están desorientados, muchas veces agresivos, no reconocen a familiares, no reconocen dónde están, o sea, las reacciones post-crisis a veces son tanto más traumatizantes para la familia como la crisis en sí.